Hola a todos y bienvenidos al Mundo en 15 minutos. Entre las noticias más importantes que podemos desglosar, debemos recordar el riesgo del cierre de gobierno en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos podría entrar en lo que se llama un cierre si no se llega a un acuerdo entre los republicanos y los demócratas. El cierre de gobierno de Estados Unidos parece una anomalía para los ciudadanos de muchos países del mundo, pero es un factor esencial para controlar el nivel de gasto de las administraciones. Como ocurre también con las negociaciones del techo de deuda, este cierre de gobierno reduce las ansias de los distintos gobiernos de aumentar masivamente el déficit y, por lo tanto, puede que haya un periodo que llegue hasta a lo mejor un mes en el que el gobierno deje de funcionar. En Estados Unidos, la administración Biden ha llegado a una decisión de financiar durante unos 45 días los programas esenciales para evitar ese cierre de gobierno y que los funcionarios tengan que irse a sus casas, se cierren las oficinas federales, etc. Sin embargo, lo importante en este entorno es recordar algo muy importante. Es que la razón por la que existe este problema no es por una anomalía democrática, sino por un verdadero problema de gasto muy por encima de los ingresos. Cuando hablamos del cierre del gobierno, lo que está ocurriendo fundamentalmente en Estados Unidos es que la administración gasta mucho más de lo que ingresa, incluso en un periodo en el que hay crecimiento económico, en el que hay empleo, en el que hay prácticamente empleo a tiempo completo a niveles récord. Claro, el grave problema para Estados Unidos es que no entendamos que si Estados Unidos no controla sus cuentas públicas, el problema puede ser muchísimo mayor. Es decir, un déficit que prácticamente llega a los 2 billones de dólares es un gran riesgo para la economía norteamericana. El endeudamiento de Estados Unidos ya supera los 33 billones de dólares. Y claro, nos podemos enfrentar a un entorno de grandes vaivenes financieros y económicos cuando la rentabilidad exigida al bono a 10 años de Estados Unidos ya supera el 4,5% en algunos casos. Claro, tenemos por lo tanto un entorno en el que ese cierre de gobierno puede generar bastante incertidumbre en la economía mundial y desde luego en los mercados. Pero, interesante, lo que no podemos olvidar es que ese cierre de gobierno ya en el año 2018, que hubo uno entre diciembre de 2018 y enero de 2022, fue un cierre de gobierno que tuvo un impacto muy pequeño en la economía. La economía norteamericana creció más del 2% el año 2019 a pesar de ese factor de inestabilidad. Nos hemos acostumbrado a pensar que la inestabilidad política significa que los gobiernos no gasten lo que deseen. Y claro, pues eso no es así, Inestabilidad política es aumentar constantemente la deuda. Por lo tanto, el cierre de gobierno llega en un momento esencial para mantener la confianza en el dólar y en Estados Unidos y con ello unas cuentas públicas saneadas. Otra de las noticias importantes de la semana es la ralentización de la economía china. En los últimos datos de índice de producción manufacturera, de Caixin, se incluyen unos factores que nos dan cierta esperanza de mejora, pero a la vez preocupación por una ralentización significativa. ¿Qué es lo que nos explican estos índices? Que el sector servicios está al borde de la contracción. El consumo claramente no mejora como se esperaba. Y además,
una economía como la China está sufriendo por menor capacidad de exportar hacia el mundo y además porque el sector manufacturero dependía demasiado de lo que tiene que ver, todo aquello que tiene que ver con el sector inmobiliario. Pero no podemos olvidar que la economía china, a pesar de los retos a los que se enfrenta y de la ralentización que está sufriendo, es una economía que va a continuar creciendo cerca del 5%. De hecho, en un año en el que el crecimiento global se acerca al 3% en el mejor de los casos de las estimaciones, en el que la eurozona está cerca del estancamiento económico y en el que Estados Unidos tiene ciertos riesgos por el riesgo de una posible recesión a medio plazo, pero también el riesgo de un cierre de gobierno, la economía china va a mantener el impulso de la economía global con un crecimiento que se acerca más a lo que consideraríamos normal para una economía del tamaño de China, ahora que el impulso del sector inmobiliario y de la construcción no están generando ese nivel de crecimiento que era en realidad bastante artificial. Por lo tanto, los datos de ralentización de China son perfectamente normales en un proceso de digerir una burbuja inmobiliaria. De hecho, si pensamos en economías desarrolladas, sabemos que ha habido muy pocas economías desarrolladas que hayan podido crecer en un entorno de riesgo de ruptura o de pinchazo de burbuja inmobiliaria. La mayoría entraron en inmediata contracción. China, por lo tanto, probablemente sea, con todos los riesgos de la ralentización, una de las pocas economías globales que refleje crecimiento por encima de la media del mundo en un año en el que el reto del sector inmobiliario se hace más evidente. Latinoamérica se enfrenta a un periodo de muy bajo crecimiento y elevada inflación. El populismo en Latinoamérica ya gobierna en más del 60% del Producto Interior Bruto de la región. Y eso se refleja en que, por ejemplo, Chile, un país que mostraba mayor crecimiento y mejores tasas de mejora y de desarrollo económico que los países cercanos, ahora se encuentre en un entorno de incertidumbre que genera, por supuesto, una fuerte caída de los indicadores económicos. Chile entra en estancamiento, Colombia crece, pero crece muy poco y con elevada inflación. Argentina se encuentra en un estado de recesión económica y además elevadísima inflación, que supera el 120% anual, y lo que es la región latinoamericana se queda muy lejos del potencial que podríamos considerar normal para una economía que tiene todas las capacidades. A pesar de la mejora de las materias primas, a pesar del entorno global de demanda de los productos que normalmente exportan los países de Latinoamérica, ese populismo y esa inseguridad jurídica está reduciendo la capacidad de estos países de crecer. Latinoamérica se enfrenta, por lo tanto, a una década perdida. A una década perdida si no se revierten las malas políticas que están haciendo que una región con todo el potencial del mundo pierda oportunidades y además oportunidades muy significativas. El precio del petróleo se ha disparado entre mayo de 2023 y septiembre de este año. La subida del precio del petróleo viene en un momento especialmente preocupante para los países desarrollados, porque se pierde el estímulo fiscal, se pierde el estímulo monetario y uno de los vientos de cola para las economías desarrolladas, que era precisamente el efecto de las materias primas, ya no funciona. Claro,
las materias primas a nivel global cayeron mucho en los mercados internacionales entre mayo de 2022 y mayo de 2023 por la subida de tipos y la contracción monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y los principales bancos centrales del mundo. Sin embargo, la realidad económica nos muestra que los retos de suministro en el mercado de petróleo continúan. Y claro, con retos de suministro, dificultades para aumentar la producción que no sea de la OPEP, recortes de producción de Arabia Saudí, también de Rusia, problemas geopolíticos con la guerra de Ucrania, etcétera, lo que hacen es que ahora que los tipos de interés ya no están subiendo, ahora que la masa monetaria ya no se está en proceso de contracción, los precios de las materias primas vuelvan a subir. Las últimas noticias nos indican que Arabia Saudí podría estar mirando la posibilidad de aumentar producción, pero no es suficiente. No es suficiente porque lo que realmente se necesita para que el precio del petróleo vuelva a los niveles de mayo de 2023 es mucha mayor producción no OPEP. Y la decisión equivocada de la administración Biden y de la eurozona de prohibir y limitar la inversión en sus propias reservas, en sus propios activos, lo que hace es que sea más difícil aumentar la producción no OPEP en un entorno de creciente riesgo geopolítico. La guerra de Ucrania no solamente continúa, sino que está generando ya importantes elementos de división a nivel mundial entre distintos países que se encuentran en un mundo cada vez más polarizado. Si atendemos a la realidad de los últimos datos económicos, esto significa que el mundo, a nivel agregado, está creciendo a tasas muy bajas y además con un peligro muy importante, que es el del proteccionismo. Están aumentando las medidas proteccionistas tanto en los países orientales o los países más cercanos a China como en los países occidentales y más cercanos a Estados Unidos. El aumento del proteccionismo no defiende a nadie y, lo más importante, solamente empeora la situación para las economías. Debemos darnos cuenta que este peligroso aumento de medidas proteccionistas, que ya se cuenta por docenas desde el año 2020, pero que se ha acelerado particularmente en el año 2023, con nuevos impuestos, nuevos aranceles, nuevas limitaciones a la importación de productos de los países de todo el mundo, genera un gravísimo problema económico porque, además de generar mayor inflación, efectivamente, al limitar las posibilidades de comercio global, incuestionablemente también deja a las economías más pobres con menos posibilidades de recuperarse y de converger con las economías más desarrolladas. En el año 2023, según indican las últimas noticias, ha sido uno de los años con mayor aumento de medidas proteccionistas y eso, claramente, hace mucho daño a la economía mundial. Los últimos datos de la eurozona son datos que reflejan que, aunque no se entra en crisis, la economía pierde ímpetu. Sin embargo, el último dato de empleo de la eurozona es un dato positivo. Continúa reduciéndose el paro y por ello es más difícil esperar una contracción económica o una gran recesión. Por lo tanto, lo que está claro es que la reducción de los estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo no ha generado el impacto negativo que muchos temían. Pero no podemos olvidar que el Banco Central Europeo todavía no ha terminado sus subidas de tipos y que el efecto sobre la economía no se percibe hasta al menos entre 14 y 18 meses después de la última subida de tipos. Por lo tanto, conviene ser cautelosos. Las subidas de tipos de interés se han frenado, pero eso no significa que los tipos de interés vayan a bajar.
El impacto sobre la economía de momento es relativamente bajo, pero eso no significa que no vaya a haber importantes impactos negativos a medio plazo. Tenemos que prestar atención a la gran cantidad de vencimientos de deuda del año 2024 y 2025. Muchísimas gracias por su atención, gracias por seguirnos en El Mundo en 15 Minutos.